La reforma electoral emanada del Ejecutivo fue rechazada en la Cámara de Diputados. Solamente obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. Pero se preguntarán si tuvo más votos a favor porque la reforma no pasó, porque no logró la mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada? Dos de las terceras partes en votación a favor de la Cámara de Diputados. Esto quiere decir en votos 334 votos. Quienes votaron en contra fue el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y sorpresivamente se unieron el PT y se unió el Partido Verde, aliados de Morena. La pregunta es, ¿tan mala esta reforma electoral? ¿Es mala? Porque ni tan siquiera sus aliados votaron a favor. Vamos a tomar ciertos puntos importantes de esta reforma electoral que puedo pensar en un criterio propio podrían ayudar a la democracia de este país. Por ejemplo, la reducción del presupuesto de los partidos políticos, la representación proporcional, el tema de la regulación de la inteligencia artificial, el tema de los bots y algunos otros puntos importantes. Pero también hay otros puntos que dejan como las cosas en el limbo y alguno que otro pudiera pensar que existe cierto autoritarismo y control de la democracia. Por ejemplo, el tema de la eliminación del PREP, que es el sistema de conteo rápido en la votación que le brinda certeza y transparencia en las votaciones. Y lo otro es la reducción al Instituto Nacional Electoral. La cuestión es que cuando reduces el presupuesto de la democracia, lo dejas a la más mínima expresión y participación y debilitas a la democracia. Y también se puede prestar a un control de la misma democracia, del mismo órgano autónomo, vaya. Entonces, ¿realmente esta reforma es mala, como dicen? Pues la realidad es que quienes la proponen no quieren debatir ni tampoco quieren dialogar. Entonces, quedan algunas cosas en el limbo por los cuales se podría pensar que esta reforma no es a favor de los mexicanos y sí un capricho de campaña o un capricho de algunas personas. Pero para darnos mejor un mayor panorama de lo de la democracia y de esta reforma, de las reformas electorales, vayamos a la historia de México en 1977, en el sexenio de López Portillo. Eh, en este sexenio se dio un gran paso a la democracia de este país, con la reforma electoral, emanada por el secretario entonces de Gobernación, quien era Jesús Reyes Heroles. Había dos puntos importantes que quiero tocar en esta reforma de 1977, que es uno, el tema de la introducción de los nuevos partidos políticos y el otro de la representación proporcional. ¿Qué significaban estos dos puntos importantes? En ese entonces, el PRI tenía la hegemonía de la democracia en el país y solamente existía un partido político. Pero cuando se introdujeron más partidos políticos y la representación proporcional de esos partidos políticos, que era prácticamente es darle voz a quienes no tenían voz y darle representatividad a aquellas personas de la sociedad que a lo mejor no compartían las mismas ideas del gobierno actual. Entonces, esas eran las minorías. Y al momento de crear partidos políticos nuevos, la gente tenía la opción de votar conforme a sus ideales y sus pensamientos. Y gracias precisamente a esa reforma de 1977, emanada de un gobierno del PRI, existen todos los demás partidos políticos y por si no fuera poco, creo que a Morena se le olvida un poco de la historia de este país, porque gracias a esa reforma hoy están en el poder, porque Morena no creció siendo un partido grande, creció teniendo pequeñas participaciones o representatividad en la sociedad, hasta lo que conocemos hoy. Pero, ¿a quién beneficia esta reforma electoral? Pues a quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque reduces a la más mínima expresión o participación a los partidos de oposición. Y no solamente a los partidos de oposición, a quienes están aliados contigo. Por eso el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaron en contra. Porque son partidos que en teoría, en un tema político electoral, son partidos pequeños que miden menos del 10%, pero ahorita como hay una alianza con el partido hegemónico, que es el partido que está en el gobierno, pues tienen
mayor cantidad de seguidores y de votos. Pero por eso se votó en contra, porque fue un tema totalmente político. Hagamos un análisis concreto de las cosas. Pienso que es una reforma que se tiene que tocar en medios de comunicación, en debates, en diálogos. Lo preocupante es que algunos no quieren. Entonces, ¿a quién beneficia? Pero la gran pregunta que nos debemos de hacer todos los que estamos en la política y la sociedad en lo general es, ¿realmente México necesita una reforma electoral actualmente? ¿No hay otros problemas en el país o prioridades que los políticos deben de estar atendiendo? Como por ejemplo el tema de la seguridad en el país. Cuando vienen millones de personas en unos meses al mundial y van a ver esto, lo que pasa en el país. O por ejemplo el tema de la economía, que solamente crecemos el 1% desde hace 7 años, cuando sexenios anteriores crecíamos lo mínimo, el 3%. O por ejemplo el tema de la educación, que no tenemos escuelas de calidad, que no tenemos ni mesabancos, que no hay escritorios, que no hay pizarrones, o vaya, que no se atienda a los maestros como debe de ser, exigiendo sus derechos. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Se le da prioridad a los caprichos o simplemente a las ideales personales o realmente esta reforma viene a empujar y a acrecentar la participación democrática? Actualmente, con el rechazo de esta primera reforma electoral, como no pasó, se está creando un plan B para pasarlo como una ley secundaria. Y esta ley secundaria, esperemos, por el bien de todas y de todos los mexicanos, sea de un plan B, de B grande, de una iniciativa buena y no una B chica V de venganza. Espero que este pequeño análisis sea de gran ayuda para todas y todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.